Apocalipsis, parte 16. La Gran Babilonia. San Mateo, capítulo 24, versículo 12. Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Lo que hace crecer más el poder de todos los demonios es el pecado de los hombres. Su alimento es el pecado del mundo. El pecado aleja de Dios las personas y las sociedades. Cuanto más lejos está Dios, más pueden acercarse los demonios. Dice San Juan Pablo II en Reconciliatio et Penitentia: misterio profundo y magnífico de la comunión de los santos. Toda alma que se eleva, eleva al mundo. A esta ley de la elevación corresponde, por desgracia, la ley del descenso, de suerte que se puede hablar de una comunión del pecado, por el que un alma que se abaja por el pecado abaja consigo a la Iglesia y en cierto modo al mundo entero. En otras palabras, no existe pecado alguno, aun el más íntimo y secreto, el más estrictamente individual, que afecte exclusivamente a aquel que lo comete. Todo pecado repercute con mayor o menor intensidad, con mayor o menor daño en todo el conjunto eclesial y en toda la familia humana. Y el Catecismo de la Iglesia número 1488 dice: a los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado y nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos, para la Iglesia y para el mundo entero. La persecución moral es su nueva religión, la Gran Babilonia. En cuanto el anticristo se sienta con el suficiente poder para ser abiertamente despótico, impondrá su nueva religión contra todos los mandamientos de Dios. El Apocalipsis la llama la Gran Babilonia. Esta es su persecución moral. Obligará a la máxima perversión a todos los hombres. Los hundirá en estructuras de pecado casi inevitables. La degradación moral más radical que ha conocido el mundo desde su creación. La Gran Babilonia y la Gran Prostituta son religiones que en parte se identifican y en parte no. Diferencias entre ellas según los videos anteriores. En cuanto a la apariencia, la Gran Prostituta ha estado mezclada con la Iglesia católica mucho tiempo y cuando se separa sigue pareciéndose a ella. La Gran Babilonia aparece como el revés de la Iglesia católica, de ahí que llegue al colmo de la perversión. Apocalipsis 18:5. En cuanto al tiempo, la Gran Prostituta aparece después de la guerra atómica y es destruida por el Anticristo a la mitad de su reinado. Apocalipsis 17:16. La Gran Babilonia aparece en la mitad del fin de los tiempos y cae al final del reinado del Anticristo. Apocalipsis 18. En cuanto a la tolerancia, la Gran Prostituta enseña a dudar de toda verdad en el sincretismo. La Gran Babilonia se presenta como única religión con dogmas obligatorios. Es intolerante. Apocalipsis 13:15. En cuanto a la separación del estado civil, la Gran Prostituta tiene como cabeza al falso profeta y se presenta separada del poder civil de los 10 reyes. La Gran Babilonia une el poder civil y religioso en el Anticristo.
Si no aceptas su religión, no puedes ser ciudadano. Es como una diablocracia. Apocalipsis 13:17. En cuanto al culto, la gran prostituta presenta al anticristo como Salvador. La gran Babilonia lo presenta como Dios. Apocalipsis 13:12. Pero la gran prostituta y la gran Babilonia en parte se identifican porque son integradas casi por las mismas personas del mundo y el mismo falso profeta las dirige en provecho del anticristo. Por eso dice Apocalipsis 17:5 que la gran prostituta tiene en su frente un nombre escrito, la gran Babilonia. En su frente, porque la intención de su cabeza es que se convierta en la gran Babilonia. Su catecismo lo resume acertadamente Santa Hildegarda de Bingen, hablando del anticristo. Atraerá a las personas hacia sí mismo al otorgarles una completa exención de la observancia de todos los mandamientos divinos. Permitirá que todos vivan según le dicten sus pasiones, predicará el amor libre y destrozará los lazos familiares. Vamos a los mandamientos de Dios para vislumbrar la persecución moral que hará el anticristo corrompiendo a los hombres en los últimos 3 años y medio de su reinado. Cuando desciendo a detalles, no es a partir de revelaciones privadas, a no ser que las cite, sino aplicando el sentido común a la revelación pública para entrever sus consecuencias prácticas. Y el sentido común nos recordará ese estribillo ya fundamentado en el video anterior. Piensa mal del anticristo y acertarás. Contra el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Apocalipsis 13, del versículo 8 al 14. En este mandamiento se incluye la adoración de la tría hacia Dios, pero el anticristo la exigirá para sí, provocando en la humanidad el pecado más reprochado del Antiguo Testamento, la idolatría. Dice Apocalipsis 13, versículo 8, y la adorarán a la bestia todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado. También el falso profeta, tomando la dirección inmediata de la nueva religión del anticristo, inducirá a todos a la idolatría. Apocalipsis 13:12. Para esto realiza grandes prodigios. Versículo 13. Moverá a todos a idolatrar la imagen del anticristo. Versículo 14. El principal pecado que busca el anticristo es la idolatría de los hombres a su persona. En función de esto hará todo lo demás. Si los hombres pecan o no contra otros mandamientos, le importará menos, pero de la idolatría ninguno debe escaparse. Empleará toda la tecnología moderna para esto, pero en los medios físicos de coacción hablaremos el video siguiente. En todas las iglesias usurpadas a los católicos se levantará la imagen del anticristo para que se le adore, como en las persecuciones romanas se exigía quemar incienso a los dioses. Esa imagen de la bestia también estará en todos los establecimientos públicos y en las casas. El mundo será confesional satánico. Piensa mal del anticristo y acertarás. Contra el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Apocalipsis 13, versículos 5 y 6. La blasfemia mayor es la profanación de la Eucaristía. ¿Cómo podrá el anticristo profanar la Eucaristía si él mismo ha prohibido la celebración de la Santa Misa? Él, como sabio teólogo, sabe que se puede consagrar el cuerpo de Cristo sin el sacrificio de la misa. Conseguirá que sacerdotes válidamente ordenados y renegados consagren el cuerpo de Cristo sin consagrar su sangre.
Así tendrá la Eucaristía sin la misa. Incluso es muy verosímil que entre los cerca de 5.000 obispos válidamente ordenados, algunos apostaten y se presten a ordenar sacerdotes a los candidatos del Anticristo. Una vez que el Anticristo tenga un ejército de sacerdotes válidamente ordenados satánicos, se dedicarán a alimentar su poder con la celebración de misas negras, consagrando solo el pan en cuerpo de Cristo y no el cáliz. Lo que el Anticristo hará con todas esas formas consagradas, prefiero no describirlo. Lo peor que te puedas imaginar, eso hará. La misa negra transcurre en medio de horripilantes blasfemias parodiando en todo momento la Santa Misa y la Santa Escritura. Tal vez a esto se refiere especialmente el Apocalipsis cuando dice en capítulo 13, versículos 5 al 6, lo siguiente: le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada y de los que moran en el cielo. Coincide con esta interpretación el hecho de que esas blasfemias son precisamente durante los 3 años y medio de su nueva religión. Blasfema de la morada de Dios, pues le insulta en las iglesias donde antes era adorado, y sobre el mismo altar donde se invocaron los santos del cielo. Preguntarás, ¿cómo un sacerdote válidamente ordenado puede tener fe en la presencia real de Jesucristo y a la vez odiarlo de esa manera? Eso no es nuevo. Los profanadores de la Eucaristía hoy día no van a coger las formas sin consagrar donde las venden para revenderlas al sacerdote satánico. Van a la misa a que se la pongan en la mano. Así como el principal alimento y sostén de la Iglesia es la Santa Misa, el principal alimento y sostén de la Gran Babilonia será la profanación eucarística. Se alude principalmente a las misas negras en el Apocalipsis capítulo 18, versículo 23, porque con tus hechicerías se extraviaron todas las naciones. Contra el tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Profeta Daniel, capítulo 7, versículo 24. Seguro que obligará a todos los hombres a asistir al macabro espectáculo de las misas negras para que cada cierto tiempo renueven ante la imagen del Anticristo su elección por él, pisoteando al Señor. También habrá un nuevo calendario y conmemoraciones especiales. Dice el profeta Daniel en capítulo 7, versículo 24, que el Anticristo tratará de cambiar las fiestas y la ley. No quitará las fiestas religiosas sin más, las cambiará sustituyéndolas por los perversos dogmas de su nueva religión. En el terror de la Revolución Francesa también se cambiaron las fiestas religiosas por paganas y las semanas de 7 días por semanas de 10 días, para borrar el domingo. Tal vez el Anticristo haga lo mismo creando un antidomingo. Ese día asistirán todos a la misa negra. Recuerda el estribillo: piensa mal del Anticristo y acertarás. Contra el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. La familia es una institución tan natural que una y otra vez brotará entre las cenizas. Por eso el Anticristo ideará un modelo social que continuamente esté arrancando y cortando ese árbol nada más que vuelva a brotar. La familia y la Iglesia
son sus peores enemigos. Recordemos la profecía de Santa Hildegarda de Bingen. El anticristo predicará el amor libre y destrozará los lazos familiares. Leamos primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. El anticristo prohibirá bajo pena de muerte el matrimonio o cualquier otra unión estable heterosexual. Procurará que las casas sean muy pequeñas para este efecto. Los niños que nazcan fruto de la fornicación y que se libren del aborto serán separados de sus madres y metidos en granjas humanas para ser artificialmente educados en el mal. Intentará esta política hasta que mueran todos los hombres que experimentaron la familia en sus vidas, y así en pocas generaciones será completamente olvidada. Pero gracias a Dios el anticristo no tendrá tantos años de reinado para conseguirlo. Por el contrario, incentivará las uniones homosexuales. Él conseguirá que una peculiar guerra civil inunde la sociedad. No será de ricos contra pobres, ni de derechas contra izquierdas. Será la guerra de sexos y la guerra intergeneracional de jóvenes contra mayores. Habrá odio y desconfianza por todas partes. Recuerda el estribillo: piensa mal del anticristo y acertarás. Contra el quinto mandamiento: no matarás. San Marcos capítulo 13 versículo 12. Y entregarán a la muerte el hermano al hermano, el padre al hijo, y se levantarán hijos contra los padres y les darán muerte. Es la vuelta a la barbarie de civilizaciones antiguas. Dice el libro del Levítico capítulo 18 versículo 21: tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc. Es el dios de los cananeos, pueblo que residía en Palestina antes que los israelitas. Generalmente, Moloc es representado como una figura humana con cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de realeza, como un báculo. Su representación idolátrica en aquellos pueblos corrompidos es muy similar a la figura que usan con preferencia los satanistas para representar al diablo y por ende al anticristo. Hay decenas de versículos en la Biblia que denuncian la aberración de los sacrificios de niños a los demonios. Consiguió que se los ofrecieran multitud de pueblos paganos. También en algunas épocas de mayor corrupción se los ofreció el mismísimo pueblo de Israel. Así lo denuncian los profetas, el segundo libro de los Reyes y de las Crónicas, y hasta el Salmo 106, a partir del versículo 35. Sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Entre todos los humanos, el anticristo odia especialmente a los niños, pues ve en ellos más reflejada la inocencia divina. Por algo dijo Jesucristo: de los que son como ellos es el reino de los cielos. A través del sexo libre del anticristo, conseguirá que haya mucha concepción de niños. Pero a la gran mayoría no les dejarán hacer. Y a los que permitan hacer, los separará
en la más temprana edad de sus madres para pervertirlos desde su más tierna infancia. Muchos sufrirán una pedofilia institucional usados como trapos hasta morir a manos de los colaboradores del Anticristo. Otros serán sacrificados en los ritos de su nueva religión. También los ancianos y enfermos sufrirán la eutanasia forzosa por sus propios parientes. Recuerda el estribillo: piensa mal del Anticristo y acertarás. Contra el sexto y noveno mandamiento: no desear placer sexual fuera del matrimonio. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Porque del vino de sus prostituciones han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, la gran Babilonia. Será la cultura de la explotación sexual. El Anticristo sabe que la lujuria es lo que lleva más almas al infierno. Por eso, regará de pornografía todos los medios de comunicación y centros de educación sin perdonar la más tierna infancia. El sexo fuera de la ley de Dios es la droga más asequible y barata para animalizar a todos los hombres. Intentará que todos arden obsesionados por el sexo, que sean sexólicos, término que ya hoy se emplea en psiquiatría. Ni la pedofilia ni la violación serán penalizados. Como hizo el régimen soviético, obligará a muchas mujeres a la más degradante prostitución. Si ya las modas son nefastas en este aspecto, el Anticristo conseguirá que se sobrepasen todos los límites. Será como volver a la ley de la selva, a la ley del más fuerte. De este modo conseguirá que se propaguen terribles enfermedades y pandemias que diezmen la población mundial. El Anticristo aborrece especialmente la virtud de la castidad porque fue y será vencido por dos vírgenes, Jesús y María. Por eso trata de reírse de ellos revolcando como cerdos a todos sus hijos. Piensa mal del Anticristo y aceptarás. Contra el séptimo y décimo mandamiento: no robarás. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado, el de la gran Babilonia. El gobierno del Anticristo será el comunismo, pero esto no está reñido con que la élite que colabora con él se enriquezca gracias a una mayoría esclava. Para que esta mayoría esclava sea sumisa, ha de ser encadenada con toda suerte de espectáculos y diversiones inmorales, siempre que sean fieles a su infidelidad. Pero el resto fiel vivirá en la mendicidad y miseria más crueles, por no poder comprar ni vender nada, según el Apocalipsis 13:17. Esto quiere decir que contra los siervos de Dios se cometerá el mayor de los latrocinios, se les robará el mundo y todos sus derechos fundamentales. En el mejor de los casos, serán explotados si con su jornal quisieran sobrevivir, pero bajo el constante chantaje de ser denunciados y aniquilados. Contra el octavo mandamiento: no mentirás. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. La gran prostituta comenzó dando derechos a la mentira. Ahora, en la gran Babilonia, se quitará todo derecho a la verdad. Todos los medios de comunicación en manos del Anticristo dictarán lo políticamente correcto.
En las escuelas, desde la infancia, se enseñará una nueva historia del pasado completamente falsa. Será especialmente diseñada para odiar el cristianismo como origen de todos los males. Se enseñará la filosofía única de la religión del anticristo. ¿Qué filosofía sustituirá al cristianismo? San Pablo habla del gran engaño del anticristo, un gran poder seductor que los incita a creer en la mentira. Segunda a los Tesalonicenses 2:11. Si el anticristo niega el origen del hombre a partir de Dios, ¿cómo lo explicará? ¿Será a través de una engañosa teoría extraterrestre fundamentada en los prodigios falsos de los que habla San Pablo en el versículo 9? Cristo en San Mateo 24:24 dice: surgirán falsos mesías y falsos profetas y harán signos y portentos para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Conclusión. Este será el paraíso de corrupción que el anticristo ofrecerá a los hombres para convertir el mundo en una máquina de condenación de almas. Pero siempre quedará un pequeño resto fiel que por su resistencia heroica conseguirá adelantar el triunfo definitivo de Cristo. En Isaías capítulo 6 versículo 13 parece referirse a la criba de la humanidad al fin de los tiempos. Y si aún quedara una décima parte, también sería exterminada, como una encina o un roble que al talarlos solo dejan un tocón. Ese tocón será semilla santa. Así vemos que el bien pesa más que el mal. El anticristo lo sabe y por eso utilizará todos los medios modernos para destruir esa resistencia espiritual. Es la llamada gran persecución sangrienta y sistemática del anticristo, que desarrollaremos en el próximo video.